tal, amigos de Vanguardia MX? Qué bueno que nos acompañan otra vez acá en este espacio en el cual procuramos tener conversaciones con personas que nos ayuden a comprender mejor la realidad y a partir de ello tomar mejores decisiones. Hoy está con nosotros, después de algunos meses de una visita anterior que nos hizo, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila, la diputada Luz Helena Morales Núñez. Luz Helena, gracias por estar acá. No, hombre, muchas gracias bueno que nos por la acompañes otra invitación. vez. Siempre un honor poder estar aquí contigo. Pues ya pasó el primer año de la legislatura, ya la curva de aprendizaje debió haber terminado. Ya estamos, fue un año de mucho trabajo, fue un año donde tuvimos mucho diálogo y consensos, también con todas las fracciones parlamentarias. Hay que recordar que somos 7 partidos políticos que convergemos actualmente en el Congreso del Estado, donde por primera vez pudimos sacar una agenda temática conjunta, al menos ponernos de acuerdo en los temas que debemos de estar trabajando. Y bueno, pues ya cada quien planteando ya en el Pleno la ideología con el que pretende impulsar los temas de seguridad, de salud, de desarrollo económico, desarrollo social, y con, perdón, y pues con siempre el tema y el compromiso de que la ciudadanía sienta el Congreso, uno, cercano, que es el gran reto que tenemos, que continúa siendo, y dos, que lo que se está necesitando en el día a día en las familias pueda llevarse y traducirse en algo en el Congreso, ¿no? Yo siempre les digo que en el Congreso es bien difícil el que la gente pueda sentir en que una ley le va a ayudar, o el no cambiar una ley también le ayuda, o el cómo un exhorto, que como algunos podrán decir, llamadas a misa, porque a veces las autoridades no tienen una obligatoriedad, utilizar ese término. Algunos, pero pues son con la finalidad de visibilizar problemas, ¿no? Y de poder no poder hacer un cambio tal vez en la legislación por no ser un tema estatal, sino federal, o por distintas coyunturas, pues bueno, el poder hacerlo porque es visible. Algo contingente sí, también, entonces, ¿no? A ver, creo que hemos estado trabajando en eso. Yo destacaría el diálogo, la comunicación al interior, y el gran reto que tenemos y que continuaremos es el poder estar haciendo que este trabajo se vea, se sienta y esté cercano a la gente. Pero ha sido también el primer año de la primera ocasión en 2 siglos, y eso no es poco, en que una mujer encabeza el Congreso del Estado. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sin duda, como lo comenté cuando tomé protesta, ha sido un honor el poder estar al frente. Por primera vez que una mujer esté al frente de esto es un gran honor, es un gran reto también, porque tenemos, yo siempre les digo, o al menos en mi percepción, es demostrar casi que doble capacidad, ¿no? El por qué una mujer va a hacerlo diferente tal vez a un hombre, o el cuál va a ser el tinte distinto en que le vamos a poner, y el que pueda la gente ver que las mujeres tenemos justamente la capacidad de diálogo, de liderar y de poder seguir trabajando tanto como lo hace un hombre, y tal vez con unos tintes que luego algunas personas dicen hay algunos tintes más sensibles tal vez, o detalles en los que nos podamos estar fijando, pero no creo que sea cuestión de género, es cuestión de personas. Pero la verdad ha sido un gran honor, un gran reto, y como lo he dicho siempre, pues el seguir impulsando a que no sea la única, sino que después de mí pues, continúen más, el seguir abriendo espacios y que sea algo cotidiano el que las mujeres podamos estar en todos los lugares de toma de decisiones. Pudiendo estar de acuerdo contigo en principio en que no es una cuestión de géneros, sino que es una cuestión de personas, sin duda, de todas formas, sí cuenta, digamos, porque si no, pues entonces daría lo mismo, que siguiera siendo un hombre quien presidiera la Junta de Gobierno, o que nunca hubiera llegado una mujer, y no es así. Sí, a ver, yo creo que al final de cuentas podemos ir a las diferencias luego entre hombres y mujeres, que si el cerebro, que si pensamos o no distinto, o que si también nos fijamos tal vez en otros detalles. En lo personal, me pasó algo muy curioso que agradezco que me haya pasado cuando llegué al Congreso del Estado.
Soy diputada en reelección, para quien no me conozca. Entonces ya estuve 3 años previos al Congreso, yendo a las sesiones, yendo a las por el comisiones. distrito que no es de mala suerte para ti. No, el al 13. contrario, el Distrito 3, el corazón de Saltillo, aparte. Y fíjate que en la primera legislatura, pues vas a las sesiones, vas al Congreso, no todos los días, vas cuando te tocan comisiones, y no te das cuenta de que el Congreso son más allá de los diputados, que hay un trabajo previo a la sesión, durante la sesión y posterior a la sesión. Entonces, no, en lo personal me he enfocado mucho a poder estar fomentando la identidad de la gente que trabaja en el Congreso, que es gente que tiene más de 20, 30 años, 15 años laborando ahí. Y también decir, el Congreso no solamente son los diputados, son quienes le integramos y bueno, pues es parte de una distinción que pudiera decirte que hemos estado haciendo ahí. En cuestión administrativa, nos estamos metiendo mucho en tema de poder tener manuales de organización, perfiles, perfiles del puesto, que esto ya se va a desarrollar más este año. Tenemos justamente con esto pensado, ya me estoy hablando al trabajo que vamos a hacer este año, pues reformas probablemente ya a la ley orgánica y al reglamento interior, justamente para hacer adecuaciones y actualizaciones de lo que hemos trabajado administrativamente, porque la presidencia de la Junta de Gobierno pues no nada más se encarga del tema político con los diputados, sino de la administración del Congreso en este sentido. Entonces, pero nos ibas a contar una anécdota, dijiste, ¿qué te pasó? Que me pasó justamente que en los 3 años yo no veía eso. O sea, yo iba y pues sí, veía al personal. Cuando llego a ser ya la titular de la Junta de Gobierno, pues te das cuenta del día a día, de toda la estructura administrativa que no se ve y que se piensa que el Poder Legislativo somos solamente los diputados, cuando hay muchísimas áreas encargadas de hacer que todo esto funcione y marche. Pero yo asumo de verdad que además de esto que nos acabas de contar, sí habrá una percepción distinta afuera y de gente que se acerca hoy al Congreso con la expectativa de que una mujer quizá tendrá más sensibilidad para atender sus temas, para escuchar, para tener empatía. Insisto, me parece que sí cuenta. Sí, debe de serlo y formas de trabajo. Algo que hemos estado implementando mucho es el poder tener diálogo con grupos para poder sacar leyes, ¿no? Una manera en la que su servidora siempre ha trabajado desde que era síndica, cuando me tocaba en aquel entonces, me acuerdo, hice cambios al reglamento de mercados, porque era la presidenta de la de mercados. Pues uno es escuchar a quienes aplican el reglamento y a quienes les va a aplicar. Entonces hemos estado tratando de poder hacer estos trabajos para poder nutrir y que el trabajo que salga legislativo salga de calidad. Yo estoy segura, tal vez ustedes van a decir, híjole, es que la productividad y no se ve tanto movimiento. Hemos estado trabajando en esto, en este año y el siguiente vendrá muchísimo más trabajo de lo que ya hemos estado trabajando. Ya. ¿Y qué te ha costado trabajo? ¿Qué es obstáculos relevantes que has apreciado en la responsabilidad que no es solamente ser legisladora, sino encabezar el Poder Legislativo? Fíjate que obstáculos como tales no. A ver, yo creo que a mí me gana mi agenda, me gana el día a día. Me gana mucho pero es un tema personal, no del puesto. Que a mí me gusta estar leyendo, o sea, que luego me cuesta delegar, ¿no? Entonces quiero ser yo la que organiza el evento, la que convoca, la que hace el guión. Esa parte me gusta, o sea, me cuesta a mí, pero es un tema de seguir y tengo un gran equipo de poder confiar en él, pero a mí me cuesta mucho trabajo esa parte, ¿no? En lo personal, me ha costado mucho tema personal, la conciliación laboral, como a muchas mamás que trabajan, no soy la única, pero en sí como propio del ejercicio, la verdad es de que hay mucho diálogo, mucha comunicación con las fuerzas distintas, por ejemplo, al partido al que pertenezco, y creo que hemos podido enfrentar los retos que
que vinieron, si la reforma judicial, los cambios federales y las armonizaciones que se tendrían que estar haciendo o se están haciendo a nivel local, hemos podido tener avances con muchísimo diálogo. Ya. Tocas un dato importante, que es el de conciliar tu trabajo con tu vida personal y familiar. Tú eres mamá de Dos niñas. 2 chicas. ¿Cómo lo ven tus hijas? No, ¿Qué te mis dicen? hijas les encanta. Van para diputadas. Una tal Sí, vez, sí. la otra no le gusta tanto. Pero fíjate que desde que estuve embarazada, desde que nació mi primera hija, va a cumplir 10 años, siempre la llevaba al trabajo y es un privilegio, la verdad. O sea, sí, hablar de esa manera, pues sí es un privilegio porque pues muchas mamás no pueden hacer eso. No les permiten llevarse a sus hijos, ¿no? Entonces he estado en posiciones que me han permitido de alguna manera que mis hijas me estén acompañando, ¿no? Y el poderles enseñar lo que se hace, hasta hay veces que ellas dicen, no, mami, yo a esos eventos no voy porque es mucha gente, o sabes que me gusta ir a la colonia porque voy a ir a ayudar. Entonces ellas también se van acoplando y el poderles enseñar el tema del servicio les encanta. Hago mis pausas y estoy aquí en Saltillo, trato normalmente de cubrir el espacio para ir por ellas a la escuela, a veces me las llevo a la oficina, a veces voy y las dejo en la casa y regreso por las tardes, pero es el poder tratar de tener esta conciliación, enseñarles del por qué luego no estoy con ellas como quisiera. O sea, hoy, por ejemplo, mi hija tuvo un concurso de oratoria y ni su papá ni yo pudimos ir a verla por cuestión laboral, pero hay veces en las que sí podemos acompañarlas en temas de la escuela. Entonces, han tenido mucha paciencia en ese sentido. ¿Y cómo le fue? Y les gusta. No ganamos, no ganó. Esta ocasión no. ¿Le faltó porra? Le faltó ahí algunas cositas que luego le voy a decir. Muy bien. Y el resto de tu familia, tus hermanos, no sé si tu mamá aún está. Sí, no, mi mamá es... digamos, ¿cómo compaginas eso? Porque luego cada vez va siendo más difícil la convivencia familiar, sí, a ver, con los amigos. Estoy casada, mi marido también se dedica al servicio público, de hecho casi que nos conocimos en esto. Entonces, de repente los horarios es complicado, ¿no? Son complicados, o a veces traemos la misma actividad y bueno, sin duda mi mamá y mi suegra han sido fundamentales también en el tema de cuidados y de vueltas para con mis hijas en la escuela, como cualquier otra mamá que trabaja con una red de apoyo. Las mamás que trabajan se apoyan de las mamás de la escuela, con su familia, con tías. De esa misma manera es como funcionamos en la casa, apoyándonos con mi mamá, con mi hermana, con mis tías, con mi suegra, para hacer y estar, sobre todo, pues que las niñas estén seguras, ¿no? O sea, es lo que a toda mamá que trabaja fuera nos da el temor, ¿no? El tema de la seguridad de los niños. Entonces, bueno, en eso tengo una gran red de apoyo, vengo de una familia muy unida y pues ahí vamos todos juntos. Muy bien. Lucelena, casos como el tuyo, que tienen la oportunidad de llegar a una posición tan relevante como lo que implica representar a uno de los poderes del Estado, es lo que se dice en el argot de la lucha feminista, romper el techo de cristal. Entonces tú ya lo has logrado, pero digamos, ¿qué va a pasar o qué está pasando en la sociedad, en nuestra sociedad, en esta sociedad de la que tú formas parte y de la que eres una figura relevante para que el resto de las mujeres también accedan a una vida libre de violencia, de discriminación y de igual, sobre todo que puedan aspirar a la igualdad de verdad? Mira, el gran reto primero que tenemos es de que cuando llegamos, que estemos conscientes que tenemos que trabajar por ello. Y una persona, tanto hombre como mujer, que no está, como le llaman, desconstruida o que no conoce los temas de género, del feminismo, pues tal vez va a seguir actuando con los mismos patrones en un caso dado de mujer. Entonces también, efectivamente, el que lleguen las mujeres a los cargos no siempre implica
que vayan a traer una agenda de género. Es importante el poder hacer esta sensibilización. Y por otra parte, hay un gran reto de quienes tenemos el tema, vivimos el tema de género, pues al final de cuentas yo tengo una causa personal, es una lucha y una causa que la tengo desde hace mucho tiempo. Siempre pongo el ejemplo que en el 2010, cuando fui síndica, tuve el privilegio de ser síndica aquí en la capital, me di cuenta que la mayoría de las mujeres éramos síndicas. Y esto fue porque el alcalde era hombre y claro. era la primera vez que se aplicaba la regla de la lista cremallera del 50-50. Pues formé la asociación de síndicas para poder apoyarnos entre nosotras, y me acuerdo mucho que aquella vez todavía ni hablábamos de violencia política de género, pero me acuerdo muchísimo, por ejemplo, de una síndica que me decía, es que el alcalde no me va a pagar. ¿Por qué no te va a pagar? Es que dice que si no le firmo la cuenta pública, no me va a pagar, pero es que yo no estoy de acuerdo porque no me enseñó los papeles. Entonces, como no me explican, pues no quiero firmar. Entonces, la verdad, desde ahí te vas dando cuenta de cómo es, de que cuesta, ¿no? Sí. Pero de que hay que tener también esta congruencia. Pero por otra parte, surge el tema social, que cuando vemos a una mujer en los cargos, pensamos que con la llegada de ella va a poder transformar todo el entorno y todos los años de desigualdad. Siento que en ese sentido también se exige mucho, en el sentido de ya estás ahí, cámbialo y cámbialo ya. Y hay luchas internas también, o sea, al final de cuentas, en el Congreso, por ejemplo, somos 25 diputadas y diputados. Y entonces el imponer y el estar posicionando los temas de género, por más que tú hayas llegado, pues al interior te pueden tal vez, o tal vez no, pero tal vez no todos manejan todos los temas, tal vez unos sí quieren, y entonces pues es donde al exterior pues se puede entender o pueden interpretar que no se trabaja en favor de una causa. Me parece muy interesante que lo digas tú, de que no se puede considerar el hecho de que una mujer llegue a una posición como la que tú ocupas hoy como, digamos, suficiente para que se transforme la realidad. Pero entonces, ¿a partir de qué hay que construir las expectativas? ¿Qué tipo de expectativas sí se pueden tener? No, el seguir posicionando la agenda, el poder seguir firmes, y es lo que te decía, le dije, a ver, conozco yo el tema, tengo la causa, pues, continuar con eso, ¿no? Seguir abriendo espacios, siendo congruente. Nombré a la primera mujer oficial mayor del Congreso del Estado. O sea, es un tema de seguir abriendo espacios, de que más mujeres vayan llegando. Y seguir justamente en la lucha con nuestros iguales, con nuestros pares, abajo, con la gente que depende de nosotros, de poder avanzar, ¿no? Porque al final de cuentas, pues comentarios al interior y de gente operativa te los vas a estar encontrando, ¿sí? O sea, te pongo ejemplos, impulsamos la unidad de género al interior del Congreso y damos capacitaciones al interior del Congreso de distintos temas para poder seguir, no sé, que los dictámenes que elaboran los asesores tengan perspectiva de género. Son cosas que no se ven, pero no se hacían. Y entonces, estás capacitando al asesor, pero el asesor pues no quiere. ¿Por qué va a usar lenguaje incluyente? Porque en su creencia no quiere hacerlo. Entonces, te digo, son esas luchas que, aunque yo ya esté, pues de repente se nos pela un dictamen que no trae lenguaje incluyente porque el asesor no quiso hacerlo con ese tipo de lenguaje. Son cosas que luego salen, ¿no? O sea, y que hay que trabajar. Y como siempre yo les digo, los temas sobre todo, y ahorita que estamos en marzo, los temas de género y de mujeres, pues las instituciones, claro que tenemos obligaciones de seguir trabajando, de hacer, pero también tenemos que procurar y promover mucho el tema social. El hacer el trabajo y el cambio social es el que realmente nos va a llevar a que vivamos mejores condiciones. Claro, y allá iba yo. Digamos, la pregunta, déjame te la reformulo, esta de las expectativas que sí podemos tener, es en términos más amplios, en términos sociales, en términos de la transformación cultural, que es a lo que tenemos que apostarle.
Ahí, ¿qué tipo de expectativas sí podemos ¿Sabes albergar? qué? Y luego hay estadísticas que desaniman mucho, ¿no? Antes de la pandemia, la ONU decía que nos tardábamos 80 años en poder tener condiciones de igualdad en la sociedad. Entonces, después de la pandemia ya ni quise investigar cuántos años ellos están manejando. O sea, creo que tenemos que seguir haciendo esfuerzos. Las instituciones, a ver, tenemos que asumir nuestra responsabilidad legal y social de poder promover los derechos, de garantizarlos y todos en sus trincheras de poder ejecutarlos de la mejor manera, ¿no? Pero a ver, déjame ahí poner un ejemplo más concreto. Esta legislatura aprobó recién y está en construcción para que opere una nueva fiscalía especializada en atención de delitos que tienen que ver con mujeres. ¿Qué es lo que podemos esperar de eso? Porque estamos hablando del tema punitivo. Es decir, la punición va a servir para darle más rápido la vuelta a la tuerca de la cultura machista. Fíjate que hay estudios que te dicen que por más penas que tengas, más penas por crímenes, por tipos penales, no necesariamente disminuyen cualquier delito. ¿No? O sea, tenemos que fortalecer mucho el tema de prevención. Sí, tenemos que dar un ejemplo de que si se hace un delito, que existe una pena, o sea, no va a ser 100%, no va a ser 100%, no lo va a impedir, pero que sepan que, como dices, que no hay impunidad, que hay justicia. O sea, creo que hay muchísimos retos. La Fiscalía fue creada para poder focalizar los temas. Hablamos mucho en el tema de, oye, Coahuila, el de los estados con mayor número de violencia familiar. Sí, Coahuila, el mayor número de lugares donde pueden las mujeres ir a poner denuncias de violencia familiar. O sea, también es un tema es lógico que pueda haber mayor, al tener muchos lugares donde los puedas estar teniendo, pues sí. Lo que no sería lógico lo que no es lógico es que exista la violencia. Claro. En otros estados podrá haber la cifra obscura, ¿no? Hablábamos con el embarazo adolescente. Decíamos, oye, ¿cómo es posible que Coahuila tengamos los primeros lugares de embarazo adolescente y lugares como Oaxaca o Chiapas no los tengan? Ah, bueno, pero allá no tienen registros de los niños, no los registran. No estoy justificando el problema, simplemente a veces las estadísticas y operan de una manera en que se hace un mensaje político en contra de alguna política pública, ¿no me explico? Yeah. Entonces yo creo que, a ver, las instituciones tenemos que trabajar muy duro en la prevención, tenemos que trabajar muy duro en seguir fortaleciendo el marco jurídico. El marco jurídico, en enero hicimos una convocatoria abierta, la estuvimos platicando, donde nos sacaron alrededor de 8 temas y alrededor de 11 iniciativas. Participaron más de 150 mujeres. Pero ya en el desglose de todas las actividades que nos han pedido, muchos tenían que ver programas de prevención, o sea, no propiamente generar un cambio en la ley. Ya una vez que lo dividimos por temas, son alrededor de 10 temáticas las que manejan y que vamos a estar analizando. Unas son materia federal, otras sí son materia local, unas son de fortalecimiento a las instituciones, otras son derechos estrictamente de las mujeres, por ejemplo, el tema de menstruación digna, el tema de los cuidados, empezamos con un tema de cuidados, que de ahí se tendría que lanzar una política pública. En México no hay un sistema o una ley de cuidados como en otros países que puedan hacer este tipo de conciliación laboral con la familiar, etcétera. Entonces hay muchísimos temas que estaremos desarrollando y fortaleciendo en la ley. Había unas compañeras que hablaban, por ejemplo, oye, la violencia digital se estaban utilizando con la misma ley Olimpia, ¿no? El tema del uso de la inteligencia artificial. ¿Ok? Habrá que analizarlo. Actualmente se puede denunciar porque el tipo penal te dice que el uso de cualquier tecnología, pero podemos hacer la especificación tal vez para poner un agravante cuando se utilicen ya mecanismos más especializados de inteligencia artificial.
Es justamente lo que se está analizando. La ley siempre va a ser perfectible. También no podemos poner cada uno de los casos. Habría que ver si existe impunidad por una falta de algo de la ley. Eso sí es lo que tendría que ir inmediatamente. Pero habría que ver la otra donde valga la pena incrementar un agravante de acuerdo a las nuevas dinámicas sociales, por ejemplo, ahora el uso de la tecnología. Ya. ¿Y qué viene en la agenda de este año? Digo, ya estamos en marzo. Ya estamos en el periodo ordinario, segundo periodo ordinario, traemos bastantes temas ahorita. Es el primer periodo, ¿no? Del segundo año. Así Sí. es. Ya. Es el primer periodo del segundo año constitucional. Mira, por ejemplo, en la próxima sesión vamos a concluir un programa o una reforma que tiene que ver con el tema de mujeres, que se hizo durante el año pasado con el tema del acoso y el hostigamiento laboral. Había ahí problemas, digamos, de operatividad. Está legislado de manera penal, de manera administrativa, y yo decía, oye, pero ¿por qué luego cuando una mujer va y denuncia en el trabajo no lo corren o le piden la denuncia penal o le piden que si trabaja en gobierno, que sea un tema administrativo? Bueno, nos sentamos todas las mujeres que tenemos que ver en eso, la magistrada del tribunal administrativo, la magistrada penal, la magistrada laboral, una magistrada civil, entonces la secretaria de fiscalización, la secretaria de las mujeres, la secretaria del trabajo, porque decíamos, ¿cómo hacemos que esto no solamente aplique para gobierno, sino que sea un ejemplo también que le sirva a la iniciativa privada con el protocolo o cómo establecemos bien? Bueno, pues nos sentamos y empezamos a redactar justamente con la fiscalía también cuáles son las rutas que una mujer puede tener al momento de sufrir un tema de acoso y hostigamiento laboral. ¿Qué pasa si el hostigador se hace dentro del área de trabajo en el estado o en el municipio? ¿Cómo puede proceder la inhabilitación? ¿Puede proceder el despido? Pero tiene que proceder en ciertos tiempos. O sea, es tener muy claras estos protocolos y saber en dónde teníamos que fortalecer. Entonces viene una reforma ahí a la ley de acceso a las mujeres, a la ley de igualdad, y a su vez ya se lanzó un protocolo en el tema de las autoridades estatales. Esto lo queremos poner de ejemplo para la iniciativa privada, que tengan como la misma dinámica o que vean cómo se opera. Pero pues primero hay que poner el ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos esa parte y concluimos. ¿Qué temas traemos? El tema de género, continuamos ya vamos a continuar con la agenda de acuerdo a lo que se analizó en el mes de enero con estos foros. Traemos ahí ya algunas actividades que vamos a estar haciendo. Primero, con estas dinámicas desde la institucionalidad, con volver con la sociedad civil en tema de aplicación, y tal vez la academia, y después ya que se conjunten lo que son las reformas, ¿no? Las reformas probablemente ya se tendrán que estar revisando en el segundo periodo o en el siguiente. Entonces, esta agenda va para largo. En lo inmediato tenemos que armonizar todo el tema de transparencia. A nivel nacional se eliminó lo que son los institutos, el Nacional de Acceso a la Información. Pero ¿Va a desaparecer el de acá también? Tenemos que garantizar. El tema es que, aunque no quisiéramos que desaparezca, la ley federal nos obliga a desaparecerlo. La ley federal te dice no debe haber institutos, y a nivel nacional las facultades que se tenían dentro del instituto se irán a la nueva Secretaría Anticorrupción. Entonces, bueno, ¿cómo aquí en Coahuila garantizamos eso? Ya estamos en una mesa de diálogo con la secretaria de Fiscalización, con la presidenta del ICAI, y bueno, pues vamos a sentarnos para empezar a armar la ruta de hacia dónde tenemos que transitar, y esto, una vez que tengamos cosas definidas, presentarla a la sociedad para poder estar nutriendo, ¿no? Con todos los sistemas que convergen en este tema, ¿no? Para seguir garantizando el acceso a la información. Y eso lo tenemos que hacer ya, en este periodo, antes de junio. Digamos que las garantías que hoy existen en temas de acceso a la información pública en manos del gobierno van a prevalecer. Tendremos que hacerlo.
Los avances ya obtenidos no pueden ser retrocesos. Hay que ver cómo vienen las leyes federales. Porque sé que no es tu responsabilidad ni es la responsabilidad del Congreso, pero lo que hoy se aprecia es que ante la inminente desaparición del ICAI, pues los sujetos obligados ya no cumplen. Ya ignoran Ya incluso no hay... las reglas mínimas de acceso a la información que deberían tener en sus páginas web sin que nadie se las pida. Como dicen, a la hora de que ya no hay revisión, se baja la guardia. Yo creo que tenemos que garantizar en las leyes la obligatoriedad de continuarlo haciendo. Hay que ver bajo qué supervisión, ¿no? Cómo lo hacemos. Porque luego ahí viene el tema de quién va a supervisar a los municipios, si ya no existe un órgano autónomo que lo podía realizar. Claro. Entonces, ante este órgano autónomo, ¿cuál es la facultad o quién será el órgano o el ente encargado de poderlo hacerlo valer? Y así con cada uno de los... ¿Y ante quién vamos a poder acudir los ciudadanos y con qué mecanismos? Sí, es lo que, a ver, garantizar un derecho que ya se tenía 20 años. O sea, justamente el año pasado se iban a cumplir 20 años de la creación del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Y era un gran logro, ¿no? Entonces creo que tendremos que sentarnos para poder garantizar este tema. Otro tema que tenemos que estar haciendo, ahorita vamos a... Antes de pasar al siguiente tema, quiero reiterar la frase porque me quedo con ella. Los avances logrados no pueden retroceder. Pues no. Y de eso se va a encargar el Congreso de Coahuila. Vamos a estar ahí al pendiente de eso. Bien. Quedo con esa frase. Tenemos que hacerlo de esa manera, ¿no? Ya. Tenemos que hacerlo de esa manera, o sea, pues, tenemos una constitución que justamente tiene por encima todo este tipo de derechos humanos y ante un derecho humano ya ganado, pues no puede haber un retroceso. Nuestra constitución coahuilense lo dice. Entonces vamos a trabajar para ver cómo lo podemos hacer. El tema es el cómo y el tema es bajo qué ley federal, porque también aunque nuestra constitución local lo tenga, luego tenemos un tema de que, oye, esta es facultad federal, el tema de transparencia, y lo tienes que adecuar como viene la ley general, pues también te atan de manos, ¿no? Entonces tendremos que estar analizando justamente todas estas acciones. Vienen más reformas respecto de la reforma judicial, ¿sí? Acabamos de meter algunas reformas y viene otra constitucional respecto de algunas facultades que nosotros habíamos autorizado al Instituto Electoral y que posteriormente a la reforma el INE dice que son facultades exclusivas de ellos. Entonces, bueno, vamos a estar haciendo esta armonización de acuerdo a los lineamientos del INE y por otra parte tendremos también que hacer en este periodo, antes de junio, las reformas a la ley orgánica del Poder Judicial, con la nueva dinámica de trabajo, donde se elimina el Consejo de la Judicatura, se crea un órgano disciplinario, y bueno, y esto siendo muy respetuosos y con mucho diálogo hacia con el Poder Judicial. Muy bien. Para concluir, porque estamos grabando el día de hoy, que es lunes 10 de marzo, acaba de pasar el fin de semana anterior, el Día Internacional de la Mujer, fecha que fue instituida por la Organización de las Naciones Unidas y que constituye un punto muy relevante en el calendario de nuestras comunidades y este año no fue la excepción. ¿Qué pasó en el Congreso? ¿Por qué terminó ocurriendo lo que terminó ocurriendo? A ver, primero yo quisiera iniciar siempre reconociendo el que miles de mujeres salieron a marchar con una causa legítima y que cada año se van sumando más y más mujeres. Lo personal me tocó marchar en el 2014 y 2015 y no éramos más de 50 mujeres haciéndolo. Después, por un acto de congruencia, decidí dejar de hacerlo porque justamente los reclamos van hacia el gobierno, ¿no? Entonces uno no puede formar parte de ser juez y parte. Y en verdad a mí me emociona ver la cantidad de mujeres que salen con esta finalidad. Y yo les explico a mis hijas que es el poder, uno, visibilizar las problemáticas que se están viviendo y también hacer un llamado para que haya mejores condiciones de vida para ellas, ¿no? En el Congreso siempre respetamos y seremos respetuosos de la libertad de expresión. En todo momento así fue.
En ningún momento al exterior del Congreso se pusieron obstáculos para que ellas no se manifestaran, al contrario. Lo que sí es de valorar es que se ha generado distintas versiones a través de redes sociales, de algunos medios, sobre si hubo represión o no. No hubo represión alguna. Un grupo de personas mínimas, fue un grupo mínimo, porque yo creo que no eran más de 10 o de 15 mujeres, utilizando bates, palos de golf, utilizando taladros, utilizando pulidores. Rompieron candados del Congreso, las cadenas, destrozaron la puerta con la intención de entrar al interior del recinto legislativo, rociaron un líquido. La policía, la encargada de la seguridad del interior del Congreso es una mujer policía, me decía, había un olor como a tiner, y activaron lo que fue un extintor, con la posibilidad de que pudieran prender fuego. Lo que ya pasó al exterior desconozco, está fuera del alcance, y lo que se refiere a que si había algún tipo de gas lacrimógeno y eso, no fue. Es la reacción que hubo en el tema ante un posible incendio. Ellos refieren que olía a tiner, se pudiera generar eso. ¿Y cómo hacemos? Porque, digamos, más allá de lo que ocurrió y de las versiones que hay al respecto, lo que tenemos enfrente es un momento de crispación en el cual hay, y yo, digamos, trato de ser muy cuidadoso cuando hablo de estos temas, porque las reacciones suelen ser muy fuertes, pero hay un tema de violencia en el Congreso, se violentaron cosas en el estricto sentido del término, se rompieron vidrios, se rompió una puerta. ¿Cómo hacemos para que eso no vuelva a ocurrir? Mira, yo hablaba un término, y, en la mañana me entrevistaban y hablábamos del tema de la iconoclasia, ¿no? Que decíamos, a ver, y también lo leí en la mañana, hubo dos tipos de marcha. Una marcha que se dirigió a la Plaza Nueva Tlaxcala, donde hubo pintas, donde no hubo daños, hubo personas detenidas justamente porque estaban agrediendo a las mujeres de la marcha, hubo 23 hombres detenidos. Y la otra fue un grupo de personas que irrumpieron con actos violentos y que lamentablemente esto luego pone los ojos en un tema distinto a la que la mayoría de las mujeres que fueron ahí a marchar. O sea, es lo que a mí me conflictúa, vaya, en eso, ¿no? Que este hecho manche o ponga de entredicho lo que miles de mujeres fueron a marchar con una causa digna y legítima, ¿no? Sí, eso no deslegitimiza la lucha, la marcha. El tema, lo pero es un decían, hecho. oye, pues sí pasa. Y el año pasado no llegamos más que a pintas, a vidrios quebrados. Y entiendo perfectamente la iconoclasia, entiendo perfectamente lo que es la manifestación de la destrucción de este tipo de acciones o de este tipo de pintas, pero también, como lo comentas, es hasta dónde está el derecho o no de irrumpir de manera violenta a un recinto público o a una institución privada, ¿no? Es ahí yo creo que lo que hay que seguir trabajando. Algo que a mí también me genera justamente al interior me mueve mucho, el año pasado sí teníamos un pliego petitorio que publicaron en redes sociales, justamente quienes fueron convocantes a la marcha, donde 5 puntos, 4 puntos, no recuerdo, del año pasado se trabajaron. Si pidieron 5, se trabajaron 3, están pendientes 2, ¿sí? Pero que durante... ¿Este año no hubo un pliego petitorio? Yo no lo conozco.
puedo tener un pliego petitorio o puedo ver de las mismas manifestaciones o de las mismas pintas o de las mismas lonas que pusieron, Ya, ¿no? claro, pero es a nivel de consigna, ¿no? Sí, pero un pliego petitorio como tal, como el año pasado que lo subieron en redes, no existe. El año pasado intentamos buscar por distintas maneras el poder tener diálogo con ellas para tener estos acercamientos y no con todas se pudo hacer, con algunas sí, estamos trabajando varios temas importantes que este año se van a seguir desarrollando, pero no todas. Y en no todas está posiblemente, no quiero, pero posiblemente parte de este grupo, ¿no? Es muy difícil no poder tener un diálogo con quien se está quejando, ¿no? Para poder avanzar. Entonces, bueno, vamos a continuar con una agenda, algo que siempre lo hemos dicho. En el Congreso no solamente trabajamos en marzo el tema de la igualdad y de la promoción de los derechos. Su servidora es una bandera, como te lo dije, es una causa de vida. Una vez que uno se pone los lentes violeta, ve las cosas distintas y nunca dejas de poder hacer cosas en favor o en beneficio o incorporar esta perspectiva en tu día a día. Y mi comentario sería para todas las mujeres, justamente desde todas las trincheras, el que no solamente alcen la voz el 8 de marzo, sino que en el día a día hagamos acción justamente para poder cambiar esto. Es un cambio social, lo tenemos que hacer desde nuestras casas, desde cómo criamos a nuestras niñas, con respeto para con quienes conviven, a los niños con respeto para con quienes conviven. Es el gran reto que tenemos, el poder hacer estos cambios día a día, porque luego salen muchos políticos, políticas, y gente que pues nada más por ser el Día de la Mujer quiere... Sí, claro, el oportunismo es algo también que está ahí. Yo creo que presente. eso hay que tenerlo claro y vigente, el que estos temas se hacen visibles el 8 de marzo, pero que hay que trabajarlos de manera permanente y desde el Congreso del Estado lo vamos a seguir haciendo. Déjame insistir en la pregunta, ¿qué se puede hacer o qué se piensa hacer o qué se va a hacer para conjurar? Nos separan 12 meses de la próxima marcha. Vamos a seguir trabajando con la agenda de género. Tenemos una agenda que hicimos justamente 29 de enero, si mal no me recuerdo. Fue el diálogo que tuvimos con más de 150 mujeres que acudieron al Congreso del Estado. Vamos a seguir trabajando primero con esas propuestas y me encantaría que quienes fueron convocantes en la marcha pues pudieran hacernos saber las inquietudes exactas desde el Congreso de cómo poderlas ayudar. Algunas dicen, oye, ¿sabes qué? Solamente es el tema del aborto. Yo no sé si sea solamente el tema del aborto. Te digo, por las pintas sé que es el tema del aborto, es el tema de Gaza, del conflicto en Gaza, es el tema de las violencias. En el tema de las violencias estamos trabajando con la Fiscalía de las Mujeres, con la Fiscalía General, con las magistradas del Tribunal Superior de Justicia. Uno, ¿cómo fortalecemos las medidas de protección? ¿Cómo estamos fortaleciendo los mecanismos de denuncia? ¿Cómo se hace más eficiente los procesos, si es un tema de protocolo o es un tema de la ley? Estamos justamente en eso, en esas reuniones ahorita de análisis. Estamos trabajando el tema desde el Congreso también, con el tema que te comentaba, acoso y hostigamiento laboral. Otra compañía de diputada me dice, trae una reforma a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para poder estar haciendo armonizaciones con la federal. Estamos analizando si el tipo penal del feminicidio se pueden incrementar con agravantes o si la ley Olimpia, lo que te comentaba, puede tener agravantes por el uso de inteligencia artificial. Bueno, todo esto hay que llevar un análisis jurídico de cómo el tipo penal tiene que estar integrado para que sea accesible, como cuando hicimos el delito de acecho. Pudiéramos haber hecho y redactado el delito y a la hora de aprobarlo el Ministerio Público sin poderlo aplicar, o el juez sin elementos. Entonces no nada más es de, háganlo ya, es sentarnos, redactar. Ministerio Público, vas a
tener la capacidad de poder integrar la carpeta con estos elementos y de poderlo pasar y judicializar, o en dónde nos vamos a topar. Estamos haciendo ese trabajo. Que sea eficaz, pues, que sirva para transformar la realidad. Es la manera en la que su servidora piensa que lo podemos hacer. Ya. Todo este año vamos a seguir trabajando justamente en este sentido. El poder evitar que vuelva a haber una marcha y que haya ese tipo de expresiones, yo no te lo puedo asegurar. No, la marcha no, o sea, la marcha está bien. No, las marchas que salgan, no, con ese tipo de expresiones Sí. desconozco, más desconozco cuando no se puede tener un diálogo con ellas, ¿no? Entonces, el compromiso es seguir trabajando, el compromiso del Congreso es seguir trabajando como lo hemos venido haciendo en beneficio de las mujeres coahuilenses. Muy bien. Pues vamos a seguir al pendiente de la agenda legislativa, como hemos escuchado hasta ahora, y esperamos tenerte por acá pronto de nuevo. Cuando tengamos más temas, cuando tengamos de transparencia o demás, con muchísimo gusto aquí venimos. Luz Helena, muchas gracias por acompañarnos. Gracias y gracias a usted espacio. por seguirnos. No se pierda la sintonía de Vanguardia MX. Por acá nos vemos en la próxima.